Buenos días. Vamos a ver. Le mandé el rol, dice 24, 27, de la entrevista dice 24, 27, 28. Ya. 1, 2, 3. Sí. Ya. El día que sí no voy a estar, porque sí no puedo venir, es el 28. O sea, para mí sería conveniente que sea el 24 o el 27 lo de la entrevista. Pero es una sola persona que se presenta, ¿no? Sí, Contigo. sí. Entonces ahí sí, para que lo puedan, por favor, poner el 27 o el 24. Y otra cosita, doctora. Esto del examen de conocimientos va a ser, porque en algún momento han colocado en el mismo link como fe de ratas, de que Muy bien. A ver, los participantes son Acuña, Vargas y Mendoza. ¿Los tres nada más? Sí, doctora. Ya, ok. ¿Con quién iniciamos? A ver, por favor. Buenos días, doctora. Iniciemos conmigo, con Acuña. ¿Ya puedo comenzar? Sí, chicos, ya pueden empezar. Ya. Ya pueden iniciar, ya, por favor. Ya pueden iniciar. Ok. Buenos días, doctora, compañeros. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de mala absorción. Los participantes, Vargas, Alvarado, Sebastián, Mendoza, Leonardo, y quien les habla, Acuña, Brenda. Siguiente, por favor. Ya, a modo de introducción justamente tenemos que la mala absorción va a ser la disminución de la absorción intestinal de nutrientes. La mayor parte de la mala absorción se va a deber a defectos congénitos o adquiridos en el sistema de transporte de membrana, la absorción y el procesamiento del borde insepido del epitelio intestinal. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo se menciona el consumo excesivo de alcohol, la historia de la enfermedad celíaca, los antecedentes de enfermedad del intestino irritable y cirugías intestinales previas. Siguiente, por favor. En la etiología vamos a tener que hay trastornos de la mucosa intestinal. Dentro de ellos está la enfermedad celíaca, el síndrome del intestino corto, la enfermedad de Crohn. En trastornos a nivel pancreático está la insuficiencia pancreática exocrina. Esto va a hacer que justamente haya falta de enzimas pancreáticas y no va a haber una buena digestión de nutrientes, por consecuencia tampoco una buena absorción. En los trastornos biliares vamos a tener que va a haber una insuficiencia biliar y esto va a hacer que haya falta de bilis para la digestión de grasas. En infecciones y sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, y también puede ser por causas de trastornos vasculares, donde puede darse una isquemia intestinal, falta de flujo sanguíneo al intestino y por lo tanto una mala absorción. Siguiente, por favor.
Ahora, a modo de fisiopatología y para poder explicar y tener como que claro la digestión y la consiguiente absorción de los nutrientes, vamos a recordar algunas cositas de la base, que son básicamente los carbohidratos. Recordemos que se van a degradar en monosacáridos. Las enzimas que van a intervenir en la digestión de estos carbohidratos va a ser la amilasa salival y pancreática y la disacaridasa del borde en cepillo. Y justamente se van a absorber mediante transportadores como el CGLT1 y el GLUC5. Es importante recordar esto porque justamente lo que no se absorbe va a pasar al colon, donde la microbiota lo va a fermentar estos restos y va a producirse gases, ácidos grasos cortos que van a causar flatulencias, distensión y diarrea ácida. Ahora, en cuanto a las proteínas, va a iniciar justamente su digestión en el estómago con las peccinas. Las peccinas que van a ser activadas en un pH ácido van a comenzar esta digestión. Los productos que van a ser aminoácidos y ácidos grasos libres van a estimular la liberación de CCK y la activación de la secreción pancreática. En el duodeno, la enterocinasa va a convertir el trixinógeno en trixina y esta va a activar otras enzimas, como la quimiotrixina, la elastasa. Se absorben como aminoácidos dipéptidos o tripéptidos mediante cotransportadores. Ahora, el problema justamente viene en que si falla todo esto, vamos a tener, puede ser por una pancreatitis crónica o fibrosis quística, como donde va a haber disminución de enzimas pancreáticas, enfermedades que reducen la superficie intestinal, trastornos congénitos, y con esta falla lo que va a traer consigo va a ser la hipoalbuminemia, la pérdida de masa corporal y la desnutrición proteica, ¿no? Porque va a haber una alteración en todo esto de las proteínas. Siguiente, por favor. En cuanto a las grasas, recordemos que se va a absorber en el yeyuno proximal. Las enzimas que van a intervenir justamente van a ser la lipasa lingual y gástrica, que inicia la digestión, la lipasa pancreática, que completa el proceso. Las sales biliares justamente se van a encargar de emulsionar estas grasas, formando micelas, para que se permita el paso de los ácidos grasos al enterocito. Dentro de este enterocito, justamente se va a reensamblar en triglicéridos y se van a empaquetar en kilomicrones para que pasen a los linfáticos. Recordemos que un indicador de la mala absorción de grasa es justamente más de 6 gramos de grasa fecal en 24 horas. Dentro de las vitaminas y minerales vamos a tener, recordemos, las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, que van a depender de la absorción de grasa y cualquier defecto en esta digestión de grasa las va a afectar. Las vitaminas hidrosolubles como B, C, justamente va a estar intervenido con el transporte mediado o difusión pasiva. La vitamina B12 se va a absorber en el ilion y va a necesitarse del factor intrínseco para su absorción. Los folatos se absorben en el intestino proximal y se altera justamente en situaciones de alcoholismo o enteropatías. El magnesio y el calcio se va a absorber en el yeyuno, el ilio distal, y si hay exceso de ácidos grasos se pierden y puede darte justamente un riesgo de osteopenia y osteoporosis. Siguiente, por favor. Ahora, teniendo en cuenta justamente estas alteraciones en la digestión y absorción, vamos a tener una clínica donde justamente si hay la mala absorción de grasas, pues la clínica que te va a dar es la esteatorrea. Si es que es en cuanto a las proteínas, vamos a tener que la clínica te va a dar un edema, una atrofia muscular. Si hay una mala absorción en los glúcidos, el meteorismo, la distensión, la diarrea ácida. Si hay una mala absorción en el hierro, una anemia ferropénica. En el B12, en la vitamina B12 y en el ácido fólico, una anemia megaloblástica, ulositis. Recordemos también que si hay una mala absorción del calcio, pues puede haber una tetania, una osteomalacia. Una mala absorción en la vitamina A puede dar justamente hiperkeratosis, una mala absorción en la vitamina D, un raquitismo, osteomalacia, dependiendo de la edad. La vitamina K, si es que hay una mala absorción en esta, una diátesis hemorrágica. Y alteraciones electrolíticas, pues puede darte una hipomagnesemia, una hipocalemia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Para diagnosticar
la mala absorción, el paciente tiene que presentar síntomas digestivos y síntomas por déficit nutricional. Entre los síntomas digestivos se encuentra la diarrea crónica, el meteorismo, flatulencias, la pérdida de peso con apetito conservado y el dolor abdominal. Entre los síntomas por déficit nutricional se encuentra el déficit de grasas como la cetorrea o pérdida de peso, el déficit de proteínas que puede presentar edema, debilidad, sarcopenia. Entre las deficiencias de vitaminas, mi compañera ya habló más sobre déficit de vitamina A, D, E, K, B12 y el ácido fólico, que puede presentar leucitis y anemia. O también déficit de hierro, que puede presentar anemia microcítica. El siguiente examen que se le va a hacer son los estudios de laboratorio generales. Estos sirven para evaluar la desnutrición o deficiencias específicas. El hemograma para evaluar las anemias ferropénica, megaloblastica, el perfil hepático, la hipoalbuminemia o alteraciones colestásicas, el ionograma para evaluar las alteraciones hidroelectrolíticas, las pruebas de coagulación para ver el déficit de vitamina K, el déficit de diferentes tipos de vitaminas, como también el déficit de hierro, pruebas serológicas celíacas para ver si hay sospecha de una enfermedad celíaca, o inmunoglobulinas totales para ver las inmunodeficiencias. El siguiente estudio que se le va a hacer serían las pruebas de heces. Entre ellas, la grasa fecal, 72 horas, va a tener si es mayor a 7 gramos por día, indique cetorrea. Cuando vemos las elastatas fecales, si hay una disminución en insuficiencia pancreática exocrina. El pH fecal, si el pH es menor a 5, sugiere malabsorción de carbohidratos. Los azúcares introductores en heces sugiere intolerancia a lactosa u otros azúcares. Y la calprotectina fecal, que cuando aumenta en enfermedad inflamatoria intestinal. Las siguientes serían las pruebas funcionales específicas. Se empieza con el test del aliento o el breath test. El test del aliento con lactosa o lactulosa para intolerancia a la lactosa o sobrecrecimiento bacteriano. El test de aliento con silosa o glucosa que valora la absorción o fermentación intestinal. El siguiente sería el test de silosa oral para valorar la absorción en ayuno. Disminuye absorción en enfermedades de la mucosa intestinal. Por último sería el test de Schilling. Este test está obsoleto en muchos lugares, que evalúa la absorción de vitamina B12. Por último, se le podrían hacer pruebas de imagen como la endoscopía digestiva alta con biopsia. Este es fundamental para enfermedades de la mucosa como celíaca, Whipple o giardiasis. Permite tomar biopsias duodenales. El siguiente sería la enteroscopía, que evalúa el intestino delgado completo. Las imágenes abdominales como tomografía, resonancia o lente de resonancia valoran la enfermedad pancreática crónica, la dilatación intestinal, linfangiectasias y tumores. Y por último, la ecografía abdominal, que evalúa las estructuras pancreáticas, biliares e intestinales. Me paso con mi compañero. En cuanto al tratamiento, se tiene a los antidiarreicos en pacientes seleccionados. Generalmente se tratando la causa subyacente y dando medidas dietéticas, se conseguiría corregir la diarrea, pero en caso de que no, se usaría la loperamida o difenexolato con atropina para prolongar el tiempo de tránsito y mejorar la absorción. Generalmente se prefiere a la loperamida como antidiarreico inicial porque su metabolismo es principalmente a nivel hepático y es difícil que pase la barrera hematoencefálica, ¿no? Evitando que produzca efectos adversos. En caso que el paciente tenga un intestino delgado acortado o un tránsito muy rápido, se preferiría usar presentaciones líquidas como la tintura desodorizada de opio. También se podría usar esta presentación en caso de que la diarrea no responda a la loperamida o al difenexolato con atropina. Ahora, en una situación donde la diarrea está asociada a malabsorción de ácidos biliares, se usaría resinas fijadoras de ácidos biliares como la colestiramina. Pero lo malo de esta es que disminuye la absorción de medicamentos o la suplementación. Y es por eso que se recomienda usar 1 hora antes o 4 a 6 horas después de administrar estos medicamentos adicionales y suplementación.
En caso contrario, se podría usar el colestipol. En caso que la malabsorción se asocie a una insuficiencia pancreática exocrina, se usaría enzimas pancreáticas como la pancrealipasa microencapsulada de liberación retardada, que esta se usa cuando el tracto gastrointestinal superior y la secreción gástrica están intactas. Y también está la pancrealipasa no microencapsulada, cuando hay una... Se usaría cuando hay una deficiencia de la acidez gástrica, o se podría usar junto con un inhibidor de ácido gástrico, ¿no? En cuanto a las modificaciones dietéticas, tanto para el déficit nutricional como para reducir las diarreas, se tiene a las medidas generales, que es evitar mayor a una porción al día de bebida con cafeína. En caso que el paciente tenga colon acortado o ausente, se debería de evitar bebidas azucaradas y jugos de fruta concentrados porque aumentan el volumen de diarrea por efecto osmótico, al igual que el sorbitol. Y en una situación donde la diarrea produzca deshidratación o alteraciones electrolíticas, se daría rehidratación oral. En caso de redistribución dietética en pacientes seleccionados, si la malabsorción de grasa no responde al tratamiento de la etiología subyacente, se buscaría restringir la grasa de la dieta con un objetivo de menos de 50 gramos por día, que es considerado como una restricción modesta y alcanzable. Y esto mejoraría la diarrea y disminuiría la mala absorción de calcio y magnesio que están asociados a una enfermedad ósea metabólica, ¿no?, que frecuentemente se ve en una malabsorción crónica. En caso que se sospeche que el paciente tenga intolerancia a la fructosa, se debería de evitar alimentos con cantidad neta alta de fructosa, es decir, que los alimentos que contengan más fructosa que glucosa, o los que tengan más fructosa y sorbitol que glucosa. Y también alimentos y bebidas endulzados con fructosa, jarabe de maíz, miel y frutas con alto contenido de fructosa como la manzana, peras, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de reposición y suplementación de nutrientes, se tiene a las vitaminas liposolubles. Si el paciente tiene esteatorrea significativa, se sugiere usar formas especiales de vitamina D como suplementación, como la 25-hidroxi, 1-hidroxi, 1,25-dihidroxi. Y se debe de monitorizar los niveles de calcio sérico, debido a que la forma de hidroxi puede ocasionar hipercalcemia. Ahora, esta suplementación con vitamina D mejoraría la absorción o ayudaría a la absorción de calcio y fósforo, y esto disminuiría el riesgo, ¿no?, de tener una desmineralización ósea. Ahora, esta disminución de riesgo se va a observar en caso de tener la forma de 25-dihidroxi sérico normal o ligeramente elevado a 30 a 40 nanogramos por decilitro. En caso que el paciente tenga malabsorción de grasa y disminución de vitamina D, se prefiere usar una forma especial de vitamina E como el succinato de D-alfa tocoferol glicolmil. Y otros micronutrientes que se podrían usar sería el calcio y el magnesio en caso de malabsorción de grasas, también el hierro, el folato, la vitamina D12, el zinc. Y se debe de monitorizar la densidad ósea, más si se trata de una malabsorción crónica y de malabsorción de grasa. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Gracias. Bien, ok. A ver, vamos a alguna pregunta. Pon la segunda diapositiva, por favor. La segunda.
La tercera, quiero decir, después de la cuarta. Ya, ok. Bien. Acá tenemos nosotros una miscelánea de causas que nos puede dar un problema de malabsorción, ¿no? ¿Algo que quieran ustedes preguntar, consultar sobre eso? ¿Todo quedó claro? Por ejemplo, cuando se refiere a síndrome de mala absorción, también se ve en pacientes con intolerancia a la lactosa, que no saben, y pues están constantemente con diarreitas, y eso produce pues que bajen de peso, que disminuyan su estado nutricional. Cuando nosotros hablamos de enfermedad celíaca, es que hay una intolerancia al gluten en estos pacientes, ¿no? Comen trigo, pan, fideos y están con distensión abdominal, con meteorismo, con diarreas, que conlleva también a una alteración nutricional crónica. Pero ¿cómo yo diagnostico? A ver, a los expositores, ¿cómo diagnostico yo que mi paciente tenga una enfermedad celíaca? Doctora, haciéndole una serología. Ajá. Listo. Ya. Pero ¿cuáles son específicamente, no? Porque claro, mi hemograma me va a ser de ayuda, mi perfil hepático sobre todo para ver albúmina, si hay disminución de la misma, ¿no? Pero mis electrolitos también de igual forma, si hay deficiencia de vitaminas, pero en serología es la inmunología de lo que es la antitransglutaminasa IgA, el antiendomicio, nos va a dar de gran ayuda. Y también se puede hacer lo que se llama la biopsia de duodeno, ¿no? Para ver cómo está esa mucosa con un patólogo pues que tenga experiencia en ver estas patologías. Si nosotros hablamos ahora del síndrome de intestino corto, ¿qué es lo que más frecuente podemos encontrar en este síndrome intestino? ¿Cuál es la causa más frecuente? A ver, ¿qué nos dice el grupo? Síndrome del intestino corto, la causa es cuando puede ser una resección quirúrgica por el intestino delgado. Cuando una parte es extirpado o no funciona adecuadamente. Sí, doctora, en este caso, como mencionó mi compañero, en adultos lo que se da más es la isquemia mesentérica y en niños la enterocolitis, ¿no? La enterocolitis necrotizante, ¿no? Hay que ponerle también nombres y apellidos. Pero nosotros vemos también pacientes, acá al hospital nos refieren pacientes de provincias que han sido, por ejemplo, un herido de bala de abdomen y ha tenido perforación en diversas partes de intestino, de colon, ¿no? Y se le ha ido resecando y ha quedado con el famoso intestino corto, el síndrome intestino corto. También pacientes, por ejemplo, tuvimos un paciente con un jovencito de 14 años que había tenido una peritonitis y fue operado, reoperado, porque hacía fístulas, hacía muchas complicaciones y quedó también con un tema de intestino corto, ¿no? Nos refirieron totalmente caquético, con una gran hipoalbuminemia y con soporte nutricional de nutrición parenteral y luego enteral, poco a poco
fue recuperándose, ¿no? Entonces, estos casos no es que sean tampoco muy infrecuentes, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar el grupo o alguien que quiera preguntar sobre síndrome de mala absorción? Ok, bien. Si ya no hay nada para preguntar, el grupo 3 que va a exponer el día martes 14, abdomen agudo, lo va a hacer con el doctor Alcántara, ya él tiene conocimiento, ¿ya? Lo demás seguimos igual, solamente ese día 14 que van a hacerlo con el doctor Alcántara. ¿Bien? Ok, mañana entonces...